Eh, Adelante. Mire, yo me incorporé hace apenas el lunes, Sí. entonces estaba como un poco despistado. Igual ya estoy recuperándome con los videos que usted en YouTube tiene, en su canal. Solo que tengo uno con una pregunta sobre la semirrecta. Sí. O sea, por ejemplo, no sé si se puede dibujar ahí algo, por ejemplo, o X, por ejemplo, como el ejemplo que usted daba, una semirrecta o X. Que Ajá. el origen sería O y el otro punto sería X, o sea, que Correcto. tiende a S. Ok, para definir eso, lo puedo, o sea, la semirrecta es cuando parto un punto, ¿verdad? Pero queda vacío. Al escribirlo en la notación, sería OX y la flechita iría hacia la derecha. Pero en el caso de que la flecha fuera hacia la izquierda, siempre se pondría O como el origen. Así se escribiría entonces. Sí, la notación adecuada y la que el acuerdo es este. Usted No le hace. importa, Ajá. sí, o sea, yo sé. Ahora, pero si fuera en el sentido inverso, el origen quedaría siempre quedaría el origen debajo del punto que no se rellena. Es decir, el origen es este y no puede cambiar. La que puede cambiar es la posición de la semirrecta. Incluso la semirrecta se podría graficar así. ¿Eh? La puedo nombrar así, pero la notación sigue siendo esta, la sigue adecuada. siendo, sigue siendo a la derecha, la Es flechita. decir, una figura geométrica en el plano, que es donde estoy escribiendo, no tiene posición. Ok, E incluso la pude haber hecho así, posición. Ahí lo hacemos la referencia. Se llama OX. Y ok, la notación fuera del plano es esta. Es decir, esto ok. sería dentro del plano y esto sería fuera del plano. Ok, sería la anotación correcta, decir que se inicia con el origen y después con el punto al que Siempre, tiende. Y siempre, después el punto siempre, al que tiende. Ok, siempre. Igual que un segmento, por ejemplo, ya que hablo de figuras geométricas, esta es la figura de un segmento. Le puedo tomar nombre a los extremos, por ejemplo, en mayúscula. Lo puedo dibujar incluso así. Supóngase que el gráfico es único, pero lo estoy dando modelos. Lo puedo graficar de esta manera. Todo el segmento no tiene posición, puede ser vertical, pero la notación es segmento. Se prefiere el PQ. orden alfabético, no es obligatorio, aunque le puedo llamar PQ. Esta es una de las mejores notaciones. Ok, sí. Siempre vi ¿Sí? que usted daba parte de las que están en la guía metodológica. Sí, entonces, recordemos que una figura no tiene posición en el plano, posición todavía en el plano. Y la forma de nombrarlo es la misma. Siempre cuando te toman letras del alfabeto, se tratan de escribir en forma ordenada, pero no es obligatorio. Es decir, que a pesar de que estos segmentos todos se representarían por este identificador, en realidad también lo puedo poner así, como segmento QP Ok. y válido. Otra pregunta. Lo que Vamos. fíjese que, ¿a qué se refiere cuando dice que son coplanares? Coplanares, estar en el mismo plano. Estar en el mismo plano. Mismo plano. Ahí está la definición. Ojo. Me Ah, está sí, sí, que preguntando. dio la de una pared, ¿verdad? Es Sí, la sí. definición. Sí. Por ejemplo, que si este es un plano, si este es un plano, este es coplanar. ¿No? Puedo tomar una recta, puedo tomar un triángulo, segmentos, curvas, porque todas estas son figuras geométricas, puntos, todos están en el plano. Es decir, nuestra geometría se puede desarrollar en varios planos, es decir, puedo poner varios al par, e incluso separados. Este es un plano, este es otro, supóngase, la idea. Sí, sí. Yo puedo tratar de escribir o trazar sobre planos distintos figuras geométricas. Estos serían ya figuras no en el mismo plano, serían en dos. Y Ya yo no les serían decía, coplanares. sí, pero en este caso no, en estos dos, porque sería el plano 1, pongamos el plano pi y el plano t. Así, serían dos planos. Aquí esta figura sí está en el mismo plano, pero estas no están separadas.
Entonces, Alude entonces cuando uno al... estudia geometría, no tiene sentido empezar a operar en distintos planos si no conoce ni siquiera cómo se opera en uno. Entonces yo les decía a ustedes ahí que nuestra geometría, preferiblemente, mientras no se diga lo contrario, es uniplanar. Vamos a trabajar en un plano y ahí se desarrolla toda la teoría. Por ende, Dejamos por un momento olvidado un plano número 2, aunque sabemos que en el espacio hay infinitos planos. Entonces, se desarrolla originalmente en un solo plano. ok, entonces trabajaríamos con figuras coplanares, todas las que estén en el Coplanares, mismo plano. Ok, todo en el mismo plano. En la misma muchas hoja de gracias. papel, la mejor forma de plano es la hoja que ustedes usan para escribir. Ok. Claro que cuando pasa de una página a otra está hablando de dos planos ya. Claro, eso no va a ocurrir, porque entonces se me va a enredar. Una vez que tengamos idea buena en un plano, ya podemos extenderlo a un segundo, a un tercero, a un cuarto. ¿Saben a qué se parece esto? Ya que pregunta, algo que se desarrolla en matemáticas. Vamos a ver. Así es. En matemáticas, cuando se trata de gráfica de números, uno arranca con una recta. Es una recta real, que es lo que llaman recta numérica ustedes. Esto sería la recta que están viendo en 111, pero relacionada con números reales. Es decir, relacionada con reales. Es lo que se conoce como recta numérica, una recta real. Pero también se aprende a trabajar con dos rectas. Va en orden, despacio, pero si no sabe trabajar en una, trabajar en dos es más complicado, que es lo que llaman plano cartesiano. El tal plano cartesiano no es nada más ni nada menos que dos rectas numéricas. Lo que llama eje X usted y eje Y son rectas reales, ambas. Entonces, llegó el momento de trabajar con dos rectas y a esto se le conoce como R cuadrado o lo que es lo mismo el producto cartesiano de los reales con los reales. Esto en orden, empezó con una recta, esta. ¿Eh? Aquí le aprende a manipular. Luego pasa a una segunda recta, entra R cuadrado, pero no se queda ahí. Hasta aquí están, Sería- del colegio ustedes están aquí, Serían dos pero dimensiones, serían dos dimensiones. dos dimensiones, pero aquí en la universidad ustedes en las carreras que van a estudiar no sé qué van a quedar ahí. Van a pasar a una tercera recta. Voy a dibujar parte de ella y después la voy a extender así. Donde Ya esté sería el eje Z, tridimensional. correcto, el eje X, si quiere el eje X y el eje Y. No importa cómo lo ponga, aquí van las partes negativas de cada uno de ellos. ¿No? Más o menos se parece a eso. Y en geometría pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se trabaja en forma ordenada? Se queda su buen rato estudiando la recta real. Orden, operaciones, etcétera. Después otro buen rato en las dos rectas, que es el plano cartesiano, el plano bidimensional que se dice, y después pasaría a la tercera dimensión. Hasta aquí el ojo humano tiene forma de ver las figuras y los movimientos. Ya después pasar a R4 solo es intuitivo, o a R5, o a RN. Estos lo van a manejar a niveles numéricos, estoy hablando de esto y de esto que sería R cubo, no, R cubo, en vectores y matrices. Vectores y matrices van a darle énfasis a esto un poquito, se van a quedar un rato. Esto ya no lo mencionan porque ya lo conoce. Y esto a nivel intuitivo, numérico, trabajar con vectores, con operaciones en RN, etcétera. Entonces, más o menos trabaja así. Lo mismo en la geometría, se empieza con un plano. Después usted puede extenderlo ya no solo a dos, sino que a más de dos. ¿Cuándo? Cuando trabaja en sólidos. ¿Sólidos como cuáles? Como el cubo, por ejemplo, es la intersección de varios planos. Aquí tengo un plano y doy la apariencia de formar más, que es lo que se conoce como el cubo. Miren, ahí van varios planos, que son las llamadas caras, y empieza a desarrollarse una teoría, pero esto es lo que se conoce como sólido. Este es al final del primer parcial. No se va a detallar tanto los planos en sí, sino que se va a hablar de intersecciones de tal manera que al intersectarlos es sólidos que contienen espacio, etc. Bueno, no me metiendo más, pues. Un plano es la prioridad ahorita. ¿Algo más? Está poniendo bueno. Si quieren me quedo aquí. ¿Alguna otra pregunta? Más que todo notaciones con figuras geométricas. En la geometría, cada notaciones. Es importante siempre tener la teoría al alcance. Nunca irse por la figura. En geometría las figuras no representan verdades. En geometría lo que representa una verdad siempre es la teoría. Por ejemplo, hablemos de un segmento. Cualquiera. Vamos a dibujarlo para ir de referencia.
Así es. Yo tengo un segmento, supóngase que en esa posición, supóngase además que se llama el segmento AB. Eso sería en el plano, fuera del plano, yo lo pondría así, pues, que es la notación clásica. Aunque también lo puedo poner, le había dicho, como vea, y tomo un punto en esta posición. Yo pregunto, ¿puedo decir, y lo voy a llamar E? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Desea participar? No me interesa eso. Tomo ese punto que se llama E. Pues, les pregunto a ustedes, ¿eso es el punto medio? Según la Sí, teoría. solo sí, la medida del ángulo Ah, AE es igual a la medida del ángulo EB. ángulo no, Tendría, distancia. mire, para decir que es igual, tendría que estar señalada la hipótesis o el Está- señalamiento de congruencia. Estamos bien, entonces, así como está, no estamos seguros. Podría estar tan cerca de la mitad o no. Para eso necesito información, como bien lo dice el compañero, información que se considera verdad, que son las hipótesis. Esas hipótesis podrían ser gráficas, que también se los explico. Gráficas, es decir, aquí en esta figura misma, podría ser externa también. En este caso yo le puedo decir, fíjese que el segmento AE es congruente, lo escribo así, que también hay que saber que es congruencia al segmento EB fuera del plano. Es decir, lo combino, esta sería la figura geométrica y la hipótesis adicional la doy externa. Válido. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Supóngase que la figura tal, esta es una verdad, si es verdad, sería una hipótesis gráfica, que la figura es cierta, que estos puntos están alineados, porque para ser puntos medios no basta con las distancias. Necesitaría que estos tres puntos sean colineales. Estoy hablando que el punto A, E y, vamos a ver, y B, voy a poner así con la notación A, E. Esta es otra hipótesis que debería estar externa o en la gráfica. Y B, esto significa que están alineados, que el punto E está entre A y B. Es notación. Cuando se dice entre, en ese caso, no se está diciendo que es punto medio. Ese punto E podría estar aquí, quítelo de allá, o puede estar allá. Es decir, puede estar en cualquiera de estas zonas, ¿ve? Excepto donde está A o donde está B. Tiene libertad para moverse cuando se escribe esta notación, ¿ve? Eso es obligatorio en el punto medio. Y además de eso, debería decirme que esta distancia, que también la puedo poner de manera gráfica, ya la tengo también fuera, y esta longitud es la misma, que se llama congruencia. Si yo lo doy sobre esta figura, toda la información estaría diciendo, confirmando esta vez que es punto medio. Ahora sí, por esta información. Sí, y es importante recordar que las apariencias no cuentan en matemática, en geometría. Siempre la información que viene dada. Ahora, la información que da lugar a otras conclusiones según la teoría. Solo así puedo decir que este es punto medio. ¿Qué pasa si yo le digo, fíjese que tengo, voy a borrar esto para que vean una diferencia. Imagínense que empiezo a dar hipótesis externa. Le digo, se tiene el segmento AB. Son hipótesis. Segmento AB. Y le digo, el punto C está entre A y B. Nada más. Pregunta. Aquí viene la tesis, se llaman tesis. Viene la pregunta. ¿Puedo decir que C es punto medio? Punto medio del segmento AB. Con estas dos condiciones, nada más. Está claro que aquí le faltaría. Para eso tengo que saber qué es punto medio, la definición. Entonces debería venir inmediatamente a recordar, me están hablando de punto medio. ¿Cuál es la definición de punto medio? Con las letras que quiera. ¿Alguien se acuerda de las condiciones para hacer punto medio? Si no me las sé, no las conozco, no puedo decidir. Ni siquiera debería arrancar eso porque estoy adivinando. ¿Alguien se acuerda de la definición de punto medio? Es el punto que divide un segmento en dos partes congruentes. Sí, pero son palabras. No necesitamos detalles, necesitamos esto. ¿sí? Definición, la que nos heredaron.
Si está Ok. resumido, La medida Para del... que sea punto medio tiene que ser AB. AB, bueno, en la definición tendría que ser AB congruente CD. Pero tiene que ir medida del ángulo, creo, antes. Medida del ángulo AC tiene que ser igual a la medida del ángulo CB. no, todavía ángulo, a esta altura no se necesita ángulo. Ah, entonces sería AC tiene que ser igual a CB. No esté viendo esto. Me interesa lo que sabe aquí. Una vez que sepamos qué es punto medio, ya lo puedo relacionar con cualquier pregunta. Después, no es que arranco con esto y trato de aplicar la definición a aquello, no. La definición la necesitamos conocer con las letras que quiera. Una vez que conozcamos esa definición, la sé interpretar, pregúnteme lo que quiera. ¿Cuáles eran las condiciones de punto medio? Empiezo así, pues deberíamos de estar en la teoría, más bien allá donde dice la guía metodológica. Si no se la sabe, ese es el primer problema que se tiene. Aquí tengo esta guía también. Aquí están hablando de ángulo. Ya que hay líos, se pone bueno. Esa es una buena forma de mostrar cuándo se ocupa la teoría, qué hacer con la teoría, que es lo que siempre les decía a usted. Vamos a hacer más pequeño esto. Preguntaron al azar, pues vamos a ver qué podemos responder. Total que estos materiales, aquí está lo de segmento, ¿no? Puedes usar también este material. De repente aquí tengo lo que es la definición, mire clarito, la definición y algunos ejemplos. Empiezan con figuras geométricas, construcciones, términos no definidos como segmento y demás. Aquí hay otra definición, miren, 2 o más puntos son colineales, esto es importantísimo saberlo. Coplanares, aquí están, miren. Definición, puntos coplanares son aquellos que están en un mismo plano. Está hablando de puntos, mismo plano. Pero sabemos que las figuras geométricas no solo son puntos. Cualquier cosa que esté en el mismo plano, segmentos, rayos, semirrectas, rectas, se llaman coplanares. Y aquí vienen otros axiomas, ¿no? Postuladitos, ¿no? Todo plano contiene cuanto menos 3 puntos. Esta es la forma como se construye. Bien explicado, pero no era eso lo que buscaba. Y aquí están haciendo una relación con la recta numérica. Si usa este material, dando un repaso de lo que es el valor absoluto, que esto no tiene que ver con 111, 110, pero le sirve. ¿Por qué? Porque el valor absoluto representa la distancia en el plano. Aquí, miren, vean lo que tengo aquí. A ver si podemos sacar algo. Dice, un punto B está entre A y C. Solo es la definición. No es que venga a ver figuras geométricas y entender aquí. No. Esto es lo que debo entender. Lo puedo combinar con figuras. Un punto B está entre A y C, entre otros 2 puntos, ¿verdad? Sí, solo sí, que también explico qué significa sí, solo sí. Si no lo vieron, puedo dar un pequeño paso por este sí, solo sí. Condiciones. A, B y C son 3 puntos distintos colineales, importantísimos. Si no sabe qué es colinealidad, no tiene sentido seguir leyendo. Si no sabe qué significa puntos distintos, tampoco. Es decir, que esta definición hace uso de otras definiciones. A, B y C son 3 puntos distintos. Primero tienes que saber qué significa distintos en el plano y fuera del plano. Colineales también. Y por último, esto que está aquí, esta notación es de distancia. La distancia de A hasta B más las distancias son números reales, por eso se pueden sumar. La distancia de A hasta B más la distancia de B hasta C es igual a la distancia de A hasta C. Y dice que simbólicamente se escribe así, que es lo que yo les estaba mencionando. Y ni siquiera es punto medio. Para llegar a punto medio necesita conocer esto y lo puede utilizar. Yo no sé si quieren que interprete esto o sigo voy para el punto medio. Ustedes me dirán. Después tengo que encontrar punto medio. Después dice, para 2 puntos cualquiera M en el segmento M es un conjunto. Empiezan hablando. Por aquí voy a las definiciones. Aquí está lo de semirrecta. Las notaciones, lo que ya me preguntó. Vea que todavía no entran a punto medio. Más de las posiciones. Están hablando de que los segmentos no tienen posición. Mire, los puede dibujar usted en la forma que se le antoje. Uno normalmente los hace horizontales para gastar menos papel. Pues. Y aquí viene lo de punto medio. Lo que yo pregunté sencillamente es en esta parte. Ya les decía que pueden usar cualquier material. En geometría todos los materiales van a decir lo mismo, excepto que depende de las palabras. Dice, definición 10. Sin el 1, ¿verdad? Déjame buscar colores. Aquí tenemos colores.
B, un punto que le llaman B, le puede haber llamado con cualquier símbolo de nuestro alfabeto. Se llama punto medio. Sin esto voy a tener problemas para responder. De un segmento AC, o segmento que quiera, sí vienen las condiciones. 1. B está entre A y C. Condición 1. ¿Qué significa que esté entre A y C? Es la definición anterior. Para no ser tan largo esto, ¿no? Y además debe cumplir estas condiciones. Son 2 condiciones las que tiene en la definición, que además involucra otras definiciones. Son 2 condiciones aquí. Debe estar entre A y C. Se escribía así, pues. ¿Pero qué significaba esto? Otro montón de cosas. Y esto que está aquí en la parte 2 sobre la distancia. La distancia de A hasta B es la distancia de B hasta C. Eso es todo. Y luego empiezan a hablar de cómo se encuentra la coordenada del punto medio. Y es aparte, pero la definición solo es esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a hablar de punto medio con estas condiciones, me salgo de aquí, ya que vi la definición. Lo que debe cumplir las condiciones es, primero, lo que se está diciendo es el punto B, voy a usar las mismas palabras de la definición, es punto medio, de un segmento AC. Sí, solo sí, ahí no lo agregan en este material. Flojito, este material es flojito, porque lo que lleva es un sí, solo sí. Sí, solo sí. 1. B B está entre está A y C. entre A y C. Es decir, que en esto no hay que acelerarse, a pesar de que es poquito. Si se acelera, se pierde. Ahí podríamos decir que son colineales, licenciado. Esto implica colinealidad. Esto implica un montón de cosas. Luego lo examinamos. Esto lo podría ampliar. Sin poner esta anotación, tendría que poner más condiciones aquí. Si pongo esta condición, puse varias cosas. Ya no necesito estas 3 cosas. Y la última condición es que la distancia de A hasta B. Este es lo bonito de la matemática. Lo que pasa es que estamos empezando. Y al estar empezando, de repente quito esta, porque usé esta anotación. Si esta anotación no está, esta la puedo compartir, entonces la puedo despedazar. ¿Qué significaba que un punto B esté entre A y C? Que son consecutivos y que están dentro de la misma. Mire, las condiciones de esto, que las puedo poner en un árbol, eran colineales. Y distintos. Mire qué interesante. Quiere decir que pueden ser colineales e iguales también. Perdón, distintos, que puede ser 0. No, espérese. Colineales y además obligatorio. Y significa que deben ser obligatorias. Tanto lo que está a la izquierda de la I como lo que está a la derecha. Este I implica algo obligatorio. Lo que aparezca a la izquierda del I y lo que aparezca a la derecha del I tiene que cumplirse. Eso es la forma como se usa un I, sin hablar de valores de verdad, que se llaman tablas de verdad. También está lo de un O. Esto se llama conjunción, esto se llama disyunción. Así ven. Cuando se está separado por un O, no es obligatorio que se cumplan los dos. ¿Cuándo va a ser verdadero un I? Cuando se cumpla tanto lo que aparece a la izquierda como lo que aparece a la derecha. Ese es el valor de verdad. En cualquier otro caso, un I se vuelve falso. Solo doy comentario, de repente lo podemos usar más adelante. Pero cuando se trata de un O, ¿cuándo va a ser verdadero? Cuando sea verdad al menos de uno de estos 2 eventos, ¿no? Falta, por ejemplo, así, ¿ve? Si al menos uno de estas 2 partes que separa el O es verdadero, se convierte en verdad un O. ¿Cuándo va a ser falso? Entonces quiere decir que la verdad es casi siempre se va a cumplir. En realidad es la falsedad a la que uno se agarra aquí. ¿Cuándo esto va a ser falso? ¿Cuándo un O va a ser falso? Solo cuando sean falsos los 2 eventos, que no se cumpla ninguno. Si ninguno de los eventos se cumple, entonces esto va a ser falso. En caso contrario, se dice un O siempre va a ser verdadero. Y cuando se trata de un I, no, hay que tener cuidado. ¿Cuándo va a ser verdad? Solo cuando se cumplan los 2 eventos. ¿Y cuándo va a ser falso? En cualquier otro caso. Entonces, es importante saberlo y conocerlo en matemática. Entonces, dice deben ser colineales y distintos. Quiere decir que los 2 eventos deben cumplirse. Si uno de estos 2 no está, ya ni siquiera se cumpliría la condición 1. ¿Y qué más?
Se formaría, si no fueran distintos, sería un segmento punto, ¿cierto, licenciado? Si fueran igual. Ya vamos a hablar qué significa distinto, porque esta es otra definición. Es decir, que esto está usando varias definiciones, por eso aparece bien abajo en la teoría. Yo agarré un concepto y créanme que no agarré cualquiera. Aparentemente es sencillo decirlo, pero si se va al detalle, que lo va a necesitar para responder preguntas, para resolver problemas, necesita el detalle de la definición. Por eso lo escogí, porque sabía que tenía que explorar un montón. Y se me corrió al azar porque me preguntaron. Así ve. Ya luego vemos qué significa que sean distintos. Ya sé que son colineales, que es otra definición que tiene que decirme qué es colinealidad. Mire, colinealidad. Colinealidad. Es decir, note que la que estaba tratando de interpretar es punto medio, pero para punto medio necesito saber cuando un punto está entre A y C. ¿Qué significa? Porque usa varias cosas. Dentro de esto aparece la palabra colinealidad, pero tampoco de repente sabe. Si no sabe esto, no puedo decir cuando el punto B está entre A y C. Y aparece lo que es la diferencia de puntos. También tengo que saberla. Mire cuántas definiciones tiene que saber. Pero ni siquiera he terminado este concepto. Es decir, que por eso lo ponen así en forma tramposa. Usan este poquito, se ven solo 2 pasitos, pero mire cuánto ocupa. ¿Qué más debe cumplirse para, quitémoslo de colineales después, para que un punto esté entre A y C? Ah, bueno, le falta. Es que la distancia de A hasta B más la distancia de B hasta C, C igual a la distancia de AC. ¿Y qué necesita entonces? También necesita saber de distancia. Distancia. Esa distancia es en la recta, no estamos hablando del plano cartesiano, porque toda esta teoría se desarrolla en la recta. Debe saber de distancia en la recta. Casi toda la geometría que he estudiado hasta hoy lo ocupa en eso. ¿Sí? Cualquier cosita de esta que esté débil, voy a poner números para que te organicemos bien. Necesito, una vez que tengo el punto medio que estoy definiendo, necesitamos 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo primero que dice ahí? Necesitamos 2, que es colinealidad. Necesitamos número 3, que significa puntos distintos. Y necesitamos 4, que tiene que ver con distancia, que está dicho explícitamente aquí. ¿Por qué de distancia? Tengo que saber qué es la distancia, cómo se denota y demás. ¿Se dan cuenta? A eso me refería. Voy a borrar esto que está aquí a la izquierda. A eso me refería cuando yo les decía cuidadito con la teoría. Ojo con la teoría y siempre hago ese énfasis. Voy a quitar esto. Cuidado que de repente con un concepto esté enredado. Por eso hay que darle secuencia. Secuencia lógica a esto. Voy a quitar esto porque yo pregunté por un punto medio C. Solo dejo eso que está ahí. A ver cómo anda. Empecemos por parte. Empecemos en orden. Empecemos con puntos diferentes. ¿Cuándo 2 puntos son distintos? Diferencia entre puntos. ¿Por qué esta diferencia entre puntos? Podría hablarte también de diferencia entre segmentos, etc. Recordemos que las figuras geométricas, la figura elemental de la geometría es el punto. Esa sería la forma geométrica que también se los explico, algo tan pequeño y tan pequeño como puede imaginárselo. Este es un concepto que no se puede definir, solo se puede tener en la cabeza, que se llama intuitividad. Un punto A y la notación siempre corresponde a una letra en mayúscula. Teniendo la idea, ojo que digo idea, no dije definición porque no tiene, de lo que es un punto, entonces ahora viene el recordatorio, lo que llama figuras geométricas usted, figuras geométricas, y mire dónde ando. Ni siquiera estoy interesado en eso todavía, figuras geométricas. ¿Por qué? Porque tiene que tener conocimiento previo, geométrica. La figura geométrica elemental es el punto. En base a puntos se construye el resto de la geometría. Una geometría no es su herramienta elemental, no es un rayo, no es un segmento. Cuando hablamos de figuras geométricas que se usan útiles en geometría, pueden haber un montón, se habla de los segmentos. Esos segmentos se consideran construidos a través de puntos y no solo uno, son infinitos puntos los que hay ahí. Cuando hablamos de semirrecta, también puedo decir que es un segmento en un principio, se le quita un punto en uno de los extremos, pero se le dice que continúa de manera indefinida. Pero son puntos.
¿Estamos? En realidad, cuando uno habla de todas estas cosas, incluso habla de rayo, hablemos de rayo. Ese es un rayo, que es una de estas semirrectas, pero que sí contiene el origen. Normalmente uno lo define como subconjuntos de la recta. Entonces me sale más fácil recordar esto, que es lo que yo hago en la teoría, ya lo desarrollo así, cuando voy desarrollando la teoría. Lo que pasa es que viene despacito. Uno empieza en punto. Cuando usted tiene la recta, esa recta es una sucesión infinita de puntos en una misma dirección. También es un concepto no definido. ¿Por qué? Porque se define en base al punto, y el punto no tiene definición. ¿Estamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a una recta se le quita un punto, se genera un hueco aquí? Quita ese punto, llámele O. Hacia la derecha lo que tengo es una semirrecta y hacia la izquierda lo que tengo es una segunda semirrecta. Claramente visible según las teorías. Eso sería la forma como se define y se construye una semirrecta. ¿De dónde viene? La teoría dice que es un subconjunto de la recta. Pues aquí lo estoy mostrando. Basta con quitarle un punto a la recta en un lugar que a usted le antoje para obtener la figura que se conoce como semirrecta. Ya tendría esta. ¿Qué pasa con un rayo? ¿Qué pasa con un rayo? Imagine que agarra una tijera, tiene la recta. Tiene la recta. Agarra una tijera y córtela y sepárela. Al separarla, viene como que usted borrar esta parte, ¿no? Sepárela, corta y separa. ¿Qué queda hacia la derecha? Uno de estos. ¿Qué queda hacia la izquierda? Otro de aquel. Es decir, si yo tomo la recta y le aplico un corte en algún lugar y separo los dos pedazos que quedan, digámoslo así, se generan los radios. Y ahora vienen los segmentos. ¿Qué hace con los segmentos? Usted tiene una recta y haga dos cortes en lugares distintos. Esto que está aquí me da lugar a segmentos. Pero todas esas figuras que se van generando son obtenidas a través de puntos. Este es lo elemental. Entonces, una vez que usted sabe que el punto es la herramienta elemental de la geometría, podemos hablar de puntos diferentes. Y ahora pregunto, ¿cuándo dos puntos son distintos? Ok. Uno, tiene que saber de diferencia en el plano y tiene que saber de cómo se denota la diferencia fuera del plano. Tiene que ir peleando esto en el plano, por lo menos en este momento. Lo mismo pasa con la distancia. ¿Cómo se ve la distancia en el plano, la longitud y cómo se ve fuera del plano? ¿Cómo se denota? Pues más que todo. En el plano, ¿cuántos puntos son distintos? Se podría decir que es cuando no son consecutivos. No debería ser, se podría decir. Es porque para eso está la teoría. Entonces, la teoría dice que dos puntos en el plano son distintos cuando no ocupan el mismo lugar. Por ejemplo, si yo tengo aquí un punto A, lo voy a hacer grandote para que se mire. Sobre ese punto A puedo poner cualquier cantidad de puntos. Puedo decir que sobre ese hay varios, como que sean disparos en el mismo lugar. Eso se escribe así, si están en el mismo lugar, supóngase que hay punto A, punto B, pero todos esos puntos se dicen que ocupan el mismo lugar. Por lo tanto, debo decir que esos puntos son iguales. Solo miraría uno en el plano usted, pero hay un montón. Uno sobre el otro, ahí, pa. ¿Cuándo van a ser distintos? Cuando ocupan distintos lugares. Percibe visualmente los dos usted. Imagínese que está el punto H. Entonces diría que cualquiera de estos que está aquí, que ocupan este lugar con respecto a H, serían distintos. Lo voy a poner así para que lo denotemos. Pero esta anotación no es para el plano. Esta anotación es para estar fuera del plano, que se escribe así, mire, el punto A es distinto a H. Así se miraría fuera del plano. Esa es la anotación. Dentro del plano lo que se mirarían son dos puntos separados. Es la figura geométrica. Por definición de puntos distintos. Dos puntos son distintos, se ocupan distintos lugares en el plano. Y son iguales, se ocupan el mismo lugar, pues. Se terminó. Ya sé cómo se determina diferencia e igualdad. Ahora, los segmentos, como son figuras geométricas, también puedo decir que un segmento AB es igual a un segmento CD. Segmento, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de figuras geométricas. ¿Qué quiere decir? Esto sería en el fuera del plano. También pude haber puesto distinto. Quiere decir que dentro del plano lo que miraríamos sería un segmento que le llamo AB, que es la notación, esto denota puntos,
pero que el otro segmento estaría sobre este, aquí, ¿ve? No miraría los dos uno sobre el otro. ¿Qué quiere decir? Que la misma teoría de igualdad y diferencia de puntos se aplica para segmentos. ¿Y cuándo van a ser distintos? Cuando ocupen distintos lugares. Imagina que este es el segmento AB y aquí pongo otro, pues. Este es el segmento CD. Aquí estoy diciendo que son distintos porque estoy viendo separados, los dos, pues así igual que los puntos. Entonces ya conozco de lo que es diferencia. Esto de diferencia se aplica para cualquier figura geométrica. En geometría, dos figuras geométricas son iguales si una está ocupando el mismo lugar que la otra. Solo se miraría una figura geométrica de las dos, o tres o cuatro, porque puedo tener un montón de figuras geométricas iguales, pero solo se ve una, téngalo pendiente. Entonces, aquí se necesita que los puntos sean distintos, es decir, un punto está aquí, otro punto está allá. No puede estar este punto en el mismo lugar, porque entonces no estaría hablando de diferencia. Ojo con eso. Voy a borrar esto para ir por partes. Ya entonces hay una idea buena de lo que es la diferencia de puntos. No necesito diferencia de segmentos y demás, porque esto no los usa, pero sí por lo menos los puntos, y esa es la primera intención, el abordaje de diferencia en figuras geométricas. El primer abordaje de figuras geométricas iguales, para que lo vaya tomando en consideración. Ya sabríamos por lo menos lo básico. Es decir, que no basta solo ir leyendo y pasar a la carrera hecho una metralleta y no entendió nada. Cuidadito. Entonces, ya tendríamos esto. Salimos de este pleito. Listo. Pero ahora pregunto colinealidad. Esa sí es definición. A pesar de que tiene que ver con puntos, la geometría se empieza a volver formal. Ya tiene definición de colinealidad. Ya se da, ya no es intuitivo. Colinealidad. Dice que cuando dos o más puntos son consecutivos en una recta. Correcto. Esa colinealidad se puede decir de varias formas. Es decir, dos o más. Ojo con esto, porque la teoría se aplica a dos o más. Mínimo dos. Es decir, un punto no puede ser colineal con nada. Por eso la teoría dice dos o más. Sí, puedo hablar de 3, de 4, de 5, pero mínima cantidad de puntos son 2 o más puntos. Así es. Son colineales. Es una palabra nueva. Eso de colinealidad es término geométrico. Se define colineales. Sí y solo sí. Lo puedo decir de varias maneras. Están, voy a ponerlo esta vez así, sobre una misma línea recta. Están sobre una recta. Cuando digo una, es una y solamente una, no dos, porque se puede hablar de dos rectas, de tres, de cuatro. Eso es todo. Esta forma de decirlo, me permite decir también son colineales si están alineados, que es lo mismo. Si tres puntos son colineales, no estoy viendo la recta, están alineados, sobre ellos se puede trazar una recta. A eso se refiere. Vamos a ver. Se puede trazar una recta que los contiene a los tres. Eso es el sinónimo de ser colineales. Por ejemplo, el punto A, B y C, puedo ver que sí se pueden alinear mediante una recta. Si este punto está fuera de esa recta, ya se perdió la colinealidad. Se perdió lo de estar alineado, pues. Es como una pequeña fila india cuando uno va caminando en línea recta, eso uno va detrás del otro. Pues eso es la bendita colinealidad, pero que se dice así. Y ahí ya no Entonces, podría ser punto medio, ¿verdad, Lick? aquí todavía no, porque le falta. Pero recuerde que el No, punto en el medio, caso que no estuvieran en el punto B, no estuviera en la misma recta. No a mí fuera es colineal. imposible. Ya no cumpliría esto, ¿eh? Si no está en la misma línea recta, porque esta primera parte, el inciso A1, necesita colinealidad. Al no estar alineados los puntos, estos tres ya inmediatamente no cumpliría uno y es imposible que se cumpla el resto, que es para donde voy. Recuerda que estoy tratando de despedazar esto, que no he terminado. Entonces, colinealidad implica estar alineado, pues. Y si quiere verificarlo usted, use una recta, por eso se usa esta palabra. Una recta que pase por los tres. Si no da la idea de que pasa por los tres, entonces no puedo hablar de colinealidad. No tengo que dibujar la recta, ¿verdad? Pero por lo menos sé que eso es posible. Listo, entonces eso es lo de colinealidad. Y se trata de puntos para no andar perdido distintos, de los más puntos distintos. Aquí le agregan lo de distinto también en algunos textos. En otros no. Si no le agregan distinto, estos puntos podrían formar uno solo, ¿no? Podría poner el punto B en donde esté la A
y el C donde está, solo miraría uno. Pero entonces aquí es importante que en la definición de colinealidad se agregue lo de distinto. Ya no debería estar aquí. Una vez que son colineales, digo yo, bueno, ahí también ya va implícito lo de distinto. Ya quitaría esto. Es decir, dos o más puntos diferentes para tener claro que las figuras sean visibles los puntos, pues, que no se mire solo uno. De repente le digo, son colineales esos puntos y aquí hay 10 puntos iguales. ¿Sí? Supóngase que el punto A igual a B, igual a C, igual a D, porque ahora sé hablar de igualdad. De repente, cuando dieron esta definición, no estaban claros con lo de distinto. No lo habían dado en el texto, no ustedes, el texto. Entonces tuvieron necesariamente que decir puntos colineales distintos. Ahora, también podría ser que para remarcar lo de diferencia, no solo lo dejaron como colineales. Esta colinealidad ya implica diferencia, pero aquí se lo vuelven a remarcar por si acaso se le olvida. Colineales y distintos. Entonces, si yo sé que la colinealidad lleva a la diferencia, quito esto. Ya no necesito poner aquí y el distinto porque ya lo lleva implícito la colinealidad. Ya tengo dos. Ya mejoré, tengo esto. ¿Qué otra cosa? Ya sé que es colineal, ya sé que eso cuando son distintos, por ahí de chascada también sé cuando son iguales. Vea cómo va la teoría armándose. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto, limpiando un poco para no estar abriendo más pizarra, para que vayan viendo la relación que hay con los temas aquí. Ya está este, ¿verdad? Luego, la distancia. Otro pleito. ¿Qué distancia? Empezaríamos así. Primero se habla de distancia en la recta. En la recta. Esto sería en 110. En 110 se habla de distancia en la recta. Así ve. Que lo puedo ir relacionando también, aunque nosotros aquí no estamos hablando de recta numérica. En ningún momento esta recta que estamos haciendo de 111 contiene números. Estas contienen puntos. Esta era la idea de una recta. Para hablar de distancia, entonces empezaríamos así. Nosotros conocemos varias figuras. Distancia o longitud para empezar. Distancia o longitud. Voy a poner así delgadito. Entonces, para empezar, si hablamos de distancia, la distancia es algo que se puede medir. Medida. Y las figuras geométricas preferidas en geometría es el punto. ¿Se puede medir un punto? ¿Tiene distancia? No. No tiene sentido hablar de distancia en un punto. Luego, se habla de la recta. ¿Se puede medir la recta? No, porque es infinita. No va a llegar a tener un número usted que mide esa distancia. Imposible. Otro. ¿Puede medir una semirrecta? Tampoco, porque mide esa flecha. ¿Puede medir un rayo parecido a la de la semirrecta? Imposible. De lo que nosotros hablamos de figuras geométricas especiales, que es lo que se estudia en geometría cuando uno empieza, aunque habrán otras figuras. Entonces, ¿qué es lo que me queda de lo que conozco hasta hoy? El Se segmento. puede medir un segmento. Segmento es el único que se puede medir en este momento. Ojo con eso. Entonces, si voy a una recta, yo tomo dos puntos distintos, uno que llamo A y otro que llamo B. Ya sé que son distintos por lo que le acabo de explicar. Entonces, la figura que se forma desde A hasta B, claramente es este, ¿no? Aunque no se ve el pedacito nada más, hay proyección de la recta. Incluso se acostumbra a hacer esto en geometría. Cuando usted tiene una recta y toma un subconjunto, entonces deje punteada el resto de la recta para recordar que no está, pues. Así ve. Es un subconjunto de la recta. Al final es un segmento, pero ese sí se puede medir. Esto va a dar lugar a la forma como se mide la distancia en la recta numérica en las clases de 110. De ahí donde surge la distancia en la recta. Porque también se hablar de distancia en R cuadrado, que es la distancia en el plano cartesiano, es distinto. Este es 110, ya no es 111, pero lo voy recordando porque tiene que pasar por 110 o de repente la está llevando y los profesores no le dicen nada, sino que solo vienen a calcular distancia en el plano cartesiano y usted, bueno, dice el plano cartesiano y nunca se dio cuenta de esto. Si hablara de 110, esto sería la distancia en la recta. Entonces, la longitud o distancia, lo que mide es la longitud de un segmento. Importantísimo eso. Y la notación, hay varias. Notación de distancia. Notación, hay un montón. Así ve. Si yo quiero medir esta distancia, puedo usar el símbolo de distancia, que es una D minúscula, y digo
desde el punto A hasta el punto B. Esa no se usa en geometría. Y pongo la fórmula porque tiene fórmula. Esa no se usa en geometría. También puedo usar una predilecta que es la distancia en el segmento, desde el extremo A hasta el extremo B. Y no se le pone barra. Si le pone barra, se refiere a los puntos del segmento que son infinitos. Cuidadito con eso. Me quieren medir distancia por allá, me dan la anotación y le clavan esa barra, tiene 0. No sirve. Licenciado, en la de Ajá. arriba, en la primera no lleva la barrita arriba. No, porque aquí se pone la distancia desde el punto A hasta el punto B lleva coma. Ok, Algo otros y usan la también M. otros usan distancia hasta en mayúscula del segmento y usan el segmento. También se puede así, ¿ver? O lo ponen en minúscula también. Esta de la pueden canjear y ponen el segmento. Estas son notaciones que no son de geometría. En geometría se prefiere esta. Pero en el Ajá. una M también creo que usan de medida. Ese es después. Como distancia. Medidas ya es otra cosa. Medida ya es después. Ahorita estoy hablando de distancia nada más. Es la misma medida, ¿verdad? Pero en los segmentos no se usa medida del segmento AB. Así no se usa. Sí se usa medida de un ángulo, por ejemplo, medida del ángulo AB. C. Para ángulo sí. Para segmento, por lo general, uno usa esta notación. No es esta, para segmento no. Entonces, eso tiene una fórmula. Como es en la recta real, estamos hablando de números reales. Esa distancia en el fondo, ¿dónde lo voy a poner? Aquí. La distancia de A hasta B. Aquí. Siempre será un número real. Está operando con un número. Es la longitud ahí. Esa distancia siempre será mayor o igual que 0. Negativa no puede ser nunca. Eso le está diciendo. Cuando calcule la distancia va a ser un número que va a ser positivo 0, pero nunca negativo. De ahí es donde viene la propiedad que la distancia no puede ser negativa, pues. ¿Y cómo se calcula? Ok. Para eso, para hablar de distancia y fórmulas, y mire cómo ya me estoy metiendo en varias clases a la vez. Aquí es bonito, si tuviera tiempo suficiente para hacer estas cosas, se resuelve de maravilla. Me pasa que debes haber algo de experiencia. Ok, esto sería la notación de puntos, pero este punto A y este punto B no son números reales y no puedo operar con ellos. No tiene sentido decir que el punto A más el punto B me da el punto C. Cuidadito haz eso. No, los puntos son figuras geométricas, no números. Entonces, de esa recta que está aquí, necesitamos números reales para poder utilizar la fórmula. Para ello se habla de la coordenada de un punto. Venga, otro tema aparte para hablar de distancia. Vea usted cómo se va poniendo esto de bueno. Voy a quitarlo de colinealidad. Ya tenemos idea. Aunque esto lo puedo imprimir, ¿sí? Esto de aquí lo puedo imprimir para mandártelo. No voy a borrar ya para ir, sacarle una impresión en PDF y mandar esto que tengo en la pantalla, así como lo tengo. Ya no lo voy a ir borrando. Lo que voy a hacer es creando otra pantalla. Esto es lo que no quería salirme de estos temas. Salirme de esta pantalla para ir viendo lo que vamos despedazando. Entonces les decía a ustedes que se habla de coordenada. Esta es otra definición. Coordenada de un punto. Voy a hablarle de un punto A. La notación es esta. Y siempre será un número real que se escribe con letras minúsculas en R. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Porque en las rectas no existen números. Yo les decía a ustedes, en las rectas de 111, lo que hay son puntos. Por definición, o esa recta contiene números. Yo no lo he visto en la definición de geometría. No conozco eso para nada. Imagina que esta es la recta AB. Esta es la notación. Esto y esto que está a la izquierda, esto sería en el plano y estaría fuera del plano. En cualquier forma que lo escriba son puntos. Entonces, para eso se necesita una correspondencia y existe una correspondencia entre los números reales, todos, y la recta. Tal que a cada número real le corresponde un punto de la recta. Ese punto le puedo llamar así si quiere. Y a cada punto de la recta le corresponde un número real. Ese número real es el número real X que tengo allá y que se llama la coordenada. Entonces, aquí es donde se relacionan los puntos de la recta con los números reales. Es decir, no hay más números reales que puntos de la recta. Para cada punto hay un número. Al revés,
Para cada punto de la recta hay un número, les decía, y para cada número hay un punto de la recta. Es una correspondencia biunívoca, se llama 1 a 1. De tal manera que cuando usted tiene un punto A, obligatoriamente va a existir para él un número real. Pues ese número real se denota así, ¿no? Que se llama coordenada. Si eso es cierto, ahora me vengo al segmento. Yo digo, bueno, si este es un segmento, este es un punto en la recta, hay coordenada. Esa coordenada se llama X. Un poquito más grueso. Este es un punto, si tiene coordenada, se llama Y, siempre va a tener, porque existe esa correspondencia. A esa correspondencia entre puntos de la recta y números reales es lo que se le llama recta numérica. Cuidado, la recta numérica no es hacia el bombazo, numérica. Ojo con eso y espero que no lo olviden nunca, porque esto no se explica en 111. Yo me metí porque estoy haciendo un repaso inicial. Entonces, la recta numérica es la relación entre la recta y los números reales, que combina puntos con números, de tal manera, ya le decía todo lo demás. Entonces, ahora sí, una vez hecho eso, no puedo operar matemáticamente con A y B, pero sí con X y Y. Son números, en el fondo son números. Estos van a ser números. Entonces, cuando se habla de distancia, lo que se calcula y se toma para la distancia es el valor absoluto. Por eso en el material que les mostraba empiezan explicando valor absoluto. Para encontrar la distancia desde el punto A hasta el punto B, que se denota así, se toma la diferencia entre las coordenadas. Puede ser X menos Y o Y menos X. De todos modos lleva barras. Eso se lo puedo mostrar en una página distinta. Allá en el colegio le decían, usted calcule, le daban una recta. Vamos a ver. Le daban gráfica, porque así empezaban. Allá no le daban solo los números. Le daban gráfica. Aquí ponían un punto. Aquí ponían un segundo punto. Le llamaban punto P, el punto Q. Y le decían, bueno, fíjate que este tiene coordenada 10 y este coordenada tiene 80. Calcule la distancia. Ah, digo yo, no hay problema. La distancia de P a Q, según lo visto, es el valor absoluto en la recta numérica. Está hablando de la recta real. Entonces, resten el orden que quiera. Normalmente uno ponía el más grande y luego el más pequeño. Perdón, vamos a ver qué pasó. Estoy restando números con variables. Aquí no. ¿Qué debería poner aquí? ¿Sí? ¿Cuánta es la diferencia de eso? Ah, digo yo, valor absoluto, 70. Y el valor absoluto es 70, 70. ¿Qué está diciendo? Que estos puntos están separados 70 unidades entre sí. La distancia que hay aquí es de 70. Entonces pongo la PQ, si lo quiero poner bien, con todo, esto es 70. Esa es la bendita distancia. Y hay otra pregunta buena que también es del colegio. ¿Se acuerdan ustedes que en el colegio ustedes calculaban el valor absoluto de un número? Pregunto, ¿cuánto es el valor absoluto de 3? 3. 3. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3. 3. También. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 0? 0. 0. Pregunto, ¿por qué el valor absoluto de 3 es 3? Porque el valor absoluto es la distancia Ya se trabaron, del ¿no? 0 al número 3. Es la distancia que recorre el número 3. ¿Por qué el valor absoluto de menos 3 es 3? Porque cuando se saca del valor absoluto siempre debe de ser positivo, número ¿Por qué? positivo. ¿Por qué? Porque la distancia que recorre es de 0. Y la distancia siempre es positiva. Es la distancia que recorre desde 0. Es decir, que el valor absoluto es distancia, entonces. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Solo en eso ya hay que meterse a pleito. Es la definición. El valor absoluto también tiene definición y esto es obligatorio saberla. Es decir, vamos hablando que X es un número real. Si es real, siempre se puede calcular el valor absoluto mediante dos posibilidades. Escribí así. ¿Me? Esta es la definición. Lo que yo pregunté, la respuesta no tiene que ver que por qué es distancia, que por qué es lo otro y lo demás. Es la definición la que debe saber. La definición es esta. ¿Qué dice? Y aquí voy a justificar todo esto. Esta es la definición. Valor absoluto de X es igual, llave grande. X si X es mayor o igual que 0. Y se le puede leer menos X, X negativo,
que no es bueno en matemáticas, sino que se lee, este signo menos se llama opuesto, opuesto de X, si X es menor que 0. Así. Lo primero, a lo que va dentro de la barra se le llama argumento del valor absoluto. Ese es el argumento para no estarlo mencionando, porque se va a cambiar. Recuerden que ese es un número real. Y dependiendo del valor, entonces va a tomar el valor, el nombre que corresponda. Por lo tanto, uno mejor les hará más fácil hablar de argumento. Entonces, es valor absoluto de X. ¿A qué es igual? Al argumento, siempre y cuando ese argumento sea positivo o 0. Así se saca el valor absoluto para números positivos o 0. Si no se lo recuerdo, positivo es esto, ¿no? O 0. ¿Qué están viendo? Que estoy usando el o, que más o menos expliqué. Cuando es verdad, cuando es falso. Yo les decía que en el o mejor hay que irse falso. Para ser falso no tendría que ser real ni 0. No puedo explicar eso. Es después. Y este otro dice cuando es menor que 0, pero esto se refiere a esto, ¿no? A los reales negativos. ¿Qué puedo ver? Que en esas dos cosas están todos los reales. Los reales, por herencia de los enteros, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero también puede ser 0. Note usted que en estas dos cosas están todas las posibilidades de los reales. Ser positivo, ser negativo y ser 0. Por eso la definición abarca todo número real. No más que se escribe con estos dos garabatitos, los contiene a todo. ¿Cómo se usa? Vaya pues, esa es la interpretación ya que yo les decía siempre. Cuidado con las interpretaciones. Leer cualquiera lee. Aprender cualquiera aprende, pero interpretar es otra cosa. ¿Cómo se saca el valor absoluto en sí? Yo sé que ustedes lo sacaron aquí y me dicen, bueno, es lo que aprendimos en el colegio. Lo más fácil de decir esto, no, a lo que me enseñaron, que el valor absoluto nunca es negativo y pase lo que pase, o es 0 o es positivo, se terminó. Pero yo le pregunto, ¿y por qué? Al final, después de varias preguntas, la conclusión va a ser es que así me dijo el profesor que era. Imagine usted, ¿verdad? Eso es normal en las clases porque en los colegios no usan las definiciones. Y no le decía a usted en una de las clases, tal vez en esta, que los profesores de matemáticas llegan al punto en decir que la teoría en matemáticas no sirve para nada y lo que forma el maestro es la práctica. ¿No han escuchado ustedes el lenguaje? Sí. Vaya, no voy tan largo. Gravísimo error y de un matemático es hasta vergonzoso oírlo. Yo lo he escuchado incluso en profesoras en la universidad diciendo que a los padres de las amigas, fíjense que mi hijo, a veces llegan a los cubículos con el padre, con cipote, pues, y le dice los profesores, no, hombre, es que usted, su hijo no ha estudiado bien, no lo ha puesto a practicar lo suficiente, es que la práctica hace el maestro. Qué barbaridad, yo yendo al otro lado, claro, no me puedo meter. Pero digo yo, qué vergonzoso, no puede ser que un profesor de matemáticas esté con eso. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Para saber en realidad cómo se calcula el valor absoluto, y les pongo un par de ejemplos. Mire que estoy fuera de 111 casi. En realidad estoy en 111 porque estoy hablando de valor absoluto que ocupo la distancia. ¿Cómo estoy con la hora? Casi terminado. Y no he terminado con la definición. Entonces, para allá, la definición se aplica de derecha a izquierda. Dice, si un número real es positivo o 0, entonces el valor absoluto se obtiene, este argumento que está aquí, es este argumento que está allá, borrando la barra. Compare. Si un número real es positivo o 0, su valor absoluto es este. Compare, de aquí para allá, ¿qué fue lo que hizo? No está en la barra. Entonces, quite la barra. Es por eso que si un número es positivo, las barras no hacen ningún efecto, bórrela. Esta es por interpretación de la definición. Y si es 0, lo mismo, quítelas. Con eso tiene usted el valor absoluto, tanto del primer inciso que le puse como el último, y justificado, por definición, porque la definición es la que está detrás y es la que debo echar mano siempre que quiera justificar. Por definición solo se borran las barras. Luego, y si un número real es negativo, aquí lo tengo, como si es negativo, menor que 0, ¿qué hace? Compare, aquí están las barras y aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que ocurrió? Dos cosas. Uno, elimine las barras, porque aquí no las miro. Y dos, cámbiale el signo al argumento. Aquí miro que el argumento no tiene signo, se entiende que es positivo con la teoría real. Se entiende que está precedido un signo más. Cuando lo miro aquí, lo veo con signo cambiado. Esto se llama opuesto. Entonces digo, si el número es negativo, hay dos cosas por hacer. Uno, las barras hay que quitarlas.
y tomar el opuesto del argumento. Entonces, cuando vengo a -3, se lo muestro aquí a la izquierda, yo quiero el valor absoluto de -3 justificado como se debe. Digo, el argumento es negativo. Es esta parte. Entonces, la definición lo que aplica es esto. ¿Por qué voy a aplicar esto? Pues no me sirve, solo es cuando es positivo 0. Vengo para acá, si es negativo, hago dos cosas. Quite las barras. Al quitar las barras se ve así. Quítela, no está. Pero tome el opuesto. El opuesto es adicional. Eso lo pongo en rojo para que lo vea. Este sería el argumento mismo, se trate de quien se trate, y esto sería el signo que yo tuve que agregar adicional. Ese signo está ahí. Ahora simplifique, y menos por menos, ¿cuánto da? Más y le quedaría el Aquí argumento de está, arriba, le quedaría la de arriba. aquí está la justificación por qué el valor absoluto de -3 es 3. Es la definición la que está detrás. Pregunto por este. Elimíneme las barras para este. Elimine las barras. Yo no pido decimales. Quite las barras. Calcule el valor absoluto. Y el valor exacto. Nada de decimales. ¿Qué harían? Quedaría 1 y luego sacaría el opuesto de negativo raíz de 5. ¿Por qué? Porque, porque tenemos que el 1 es negativo, entonces aplicaríamos la primera parte del valor absoluto y luego la de suma, que es negativo. Ok, lo primero es, no puedo proceder a utilizar ni esta rama de la definición, ni esta rama de la definición si no conozco el signo del argumento. Lo que está aquí es el signo del argumento. Esto es ser negativo, este es ser positivo, 0. Le pregunto, lo primero entonces para aplicar el valor absoluto es esto lo que hay que hacer. Averiguar qué signo tiene este, si es que tiene signo. ¿Por qué? Tiene signo cuando es positivo, tiene signo cuando es negativo, pero cuando es 0 no tiene signo. Pero tengo que averiguar eso. Entonces, aquí sí me toca agarrar calculadora y aproximar para mí esto, hacer la operación, pues, haga la operación y se preguntará, ¿el resultado es negativo? ¿El resultado es positivo? Porque uno tiene que ser, o el resultado es 0. Eso es lo que anda buscando los cálculos y para eso es la máquina. ¿Y qué medio usted se agarra calculadora y hace esa resta? ¿Qué signo tiene? Eso quedaría negativo Entonces 1.2. estaría aquí. Una vez que tiene el signo, se viene la definición. Digo yo, lo que voy a aplicar es esto. ¿Qué hago? Elimino las barras, como compañero decía, y tomo el opuesto, es esto, ¿no? Y simplifique, no se quede ahí. Al multiplicar, esta es la propiedad distributiva. Primero se escribe el positivo en matemáticas por acuerdo, y por último se escribe el negativo, para que mire bonito, aunque es lo mismo. Esta sería la respuesta. Si no sabe la definición ni cómo se calcula, ¿cómo va a simplificar esto? Lo que pondría son decimales. Para decimales, ¿para qué? Ahí no lo pide. Este entonces sería la forma de calcular ese valor absoluto. Agarro otro. Imagínense que con este termino el valor absoluto, que tengo X menos Y. Y le digo, calcula el valor absoluto, sabiendo que, hipótesis, son hipótesis, que X es menor que 0 y con ese símbolo que se cruza en matemática, Y es menor que 0. Menor. ¿Cuál es el valor absoluto? No tengo que poner números explícitos. Para nada. Se pueden poner números explícitos o implícitos. Nombres, pues. ¿Qué escribiría? Voy a ahorrar esta P. Nos dijo que X es mayor a 0 y Y menor a 0, ¿verdad? ¿Sí? Menor X. ¿Se dan cuenta? Y no es ni siquiera es 111. Este debería estar en preguntas de 110. Allá de repente en verdadero y falso le pongo una de estas. Verdadero y falso, le digo calcúleme, o le pongo la respuesta, pues, para que usted me decida cuál es, si es que es verdadero o es falso. ¿Cuánto es la respuesta? Eliminar valor absoluto o aplicar valor absoluto. Cuando uno va a aplicar valor absoluto, la idea es que de aquí pase a la derecha. Desaparezca el valor absoluto, pues, y simplifique bien. Ni para atrás ni para adelante, ¿va? ¿Problemas? Deberíamos de poner el opuesto, ¿verdad, licenciado? No sé. Que X y Y Los son dos. menores a 0. Los No. dos son negativos. Se da cuenta, ¿verdad? Entonces lo voy a mostrar así. Empiezo con barras, escribo X y escribo Y para recordar un poco. Recuérdese que este Y ya es negativo.
sé que y es menor que 0. ¿Estamos? Y es menor que 0. ¿Y qué pasa si tomo el opuesto? Porque esto se llama opuesto. ¿Qué signo tendría el y? Ya con ese signo. Positivo. ¿Sería? Positivo. Positivo. Entonces, lo que tendría es esto, pero este número ya sería un número positivo. Si quiero voy a poner el signo más. ¿Sí? Entonces, este por hipótesis es positivo. ¿Estamos bien? Es decir, que lo que tengo es el valor absoluto de este número positivo con este otro positivo. Pero en matemáticas también sabemos nosotros que la tal diferencia se escribe como la suma de esta forma. ¿Me? Eso es la resta. Es decir, que hay que saber propiedades. Si no sabe propiedades, por eso la aritmética se vuelve complicada y el álgebra también se enreda cuando no se conocen propiedades. Lo que tengo es, aquí lo escribí para recordar nada más. Una resta siempre se puede escribir como una suma. X menos Y es lo mismo que X más el opuesto de Y. Al final, si multiplica estos signos, a usted le queda la misma resta. La resta entonces es un caso particular de la suma. Es el minuendo más el opuesto del sustraendo. Es la misma resta, que es lo que dice aquí. Pero ahora voy a recordar lo que me mencionó. Ya sabíamos, por lo que me acaba de decir, que el X es positivo por hipótesis. Y lo dice, pues. Perdón, negativo. Pues este era positivo, lo quería cambiar. Vaya. Positivo quiere este. Para hacer comentario. Cámbialo ahí. Para que más o menos aclarar. Y esto sigue siendo suma. Y este que lleva el signo menos, como era negativo, al tomar el opuesto se vuelve positivo, lo que estoy sumando son números positivos. Lo que tengo aquí es la suma de números positivos. Y si sumo números positivos, ¿qué signo tendrá la respuesta? Positivo. Positivo. Acabo de averiguar que este argumento, todo este que es el mismo, se vuelve positivo. Estoy aquí. ¿Y qué debería hacer para encontrar las barras? Solo borrarlas. Entonces aquí escribo X menos Y, con el cambio que hice, ¿verdad? Porque no era lo que quería. X menos Y, y así lo eliminé. Entonces, si se fijan, la prioridad para un valor absoluto primero es saber el signo del argumento. Si no conoce el signo del argumento, no sabrá qué opción de estas aplicar, porque es una de las dos la que va a resolver el ejercicio que nosotros buscamos. Así más o Licenciado. menos se puede manejar. Licenciado, ¿Sí? por ejemplo, cuando tiene usted X menos Y, que tiene los dos positivos arriba, desde No, ahí ya podríamos... los dos positivos no. no hay problema. No, Ahora, ahí a donde está marcando, a la derecha, abajo. No, en ese ahí. Desde ahí ya podríamos sacar la respuesta, ¿verdad? El que tiene el siguiente, el desde número... ahí. Ajá, porque hizo, porque hizo el opuesto del negativo. Que se Sí, obtiene mediante la hipótesis. sí. Ok. Lo que pasa es que de repente no todo el mundo está acostumbrado a ver que la resta se puede escribir así. Porque lo que quería era representar que la suma de números positivos es positiva. Ahora, así como lo tenía antes, y lo resuelvo porque yo lo puse, no era lo que quería, pero se lo voy a resolver también. Se lo voy a resolver. Es decir, Serían los dos negativos, ¿verdad? ya vamos a verlo. Vamos a ver aquí, vamos a ver el símbolo. Como estaba antes, así como estaba, porque yo no quería eso, quería mostrarles me había equivocado, pero pues vamos a hacerlo también. Vamos los dos. Y digo, por ejemplo, si X, para que terminemos esto no quede al aire, menor que 0, y Y, ¿qué signo tenía? Menor que 0 también, ¿verdad? Así, ¿ve? ¿Qué pasa entonces? Y, este es un Y, separador, se miraría así, X menos Y. Ya sé que lo puedo escribir como X más menos Y. Eso ya lo sé. La diferencia es que este sería colores, de que esté escrito así sería negativo, pero este sería positivo. Lo que estaría sumando son dos números de distintos signos. Y si son de distintos signos, ¿qué posibilidades tiene? Son de distintos signos, o es que la suma sea diferente de 0, o sea 0. Es decir, que abarca esto, mire, todo. Puede ser 0 o puede ser diferente de 0. Si es 0, el valor absoluto solo se borra. Es decir, aquí me tocaría considerar casos, y hay un montón, todos los casos de la definición. Así, ¿ve? Como esta es la suma de dos números diferentes en signo,
podría ser esto, más menos 4. Esto no es la respuesta, solo es para que darles una idea. Es claro que es menos 1. Y si lleva barras, barras aquí, barras allá, barras aquí, es 1. Solo vale una idea. Podría ser también que el otro sea más grande, es decir, que este sea 1 y 10, perdón, y que este sea 3. Diferentes en signo. Más, menos 3. Lo voy a poner para que se mire bien. Es claro que este es valor absoluto de 7 y el resultado es 7. Y la última posibilidad, que son todas, es que uno sea más 3 y el otro sea más menos 3. Válido, pero este va a ser valor absoluto de 0, que sigue siendo 0. Es decir, es toda la definición. Con estos dos de distintos signos, las posibilidades son estas, todas, pues. Entonces me tocaría considerar casos, y por eso no lo quise poner, lo voy a borrar. Para hacerlo aquí, me tocaría considerar casos. Caso 1, tengo que utilizar toda la definición. 1. Si X diferente, tiene signo distinto. Si X y Y tienen signos distintos. X, Y, X, para no hacerlo tan largo, Y, signos diferentes. Diferentes. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay dos posibilidades. Que al sumar sea negativo y que al sumar sea positivo. Voy a poner así. X, valor absoluto de X, más menos Y. ¿Estamos? ¿Cuándo este va a quedar positivo? ¿Cuándo este va a quedar negativo? Que es lo que tengo que decir porque tengo que aplicar la definición. Como pueden darse cuenta en varios casos. Debería decir si el signo de X, que es el negativo, si el valor absoluto del X nada más es mayor que el valor absoluto de Y. Es decir, que este es más grande, pues. Es claro que si este que tiene el signo menos es mayor, entonces el resultado tendrá signo negativo. Entonces me toca aplicar esto. La otra posibilidad, entonces me tocaría poner menos X más menos Y y voy a simplificar. Este pasaría a ser negativo y este pasaría a ser positivo. Se miraría así, ¿ven? Y menos X. Con la condición de que este en valor absoluto sea más grande que aquel. Sea mayor, pues. Y la otra posibilidad es que al restar X más menos Y, con palabras porque no es el objetivo, este en valor absoluto sea más grande que aquel. Entonces el resultado seguro que va a ser positivo, tendrá el signo de este. Es como cuando usted tiene menos 3 más 8, pues. Este es más grande en valor absoluto. Al final este es positivo y el valor absoluto le quedará X menos Y. Ya tendría dos de los casos, me faltaría el último. Y cuando dé 0, entonces pondría nada más la expresión tal y como se escribe, que es el primero, porque este sería válido, este que está aquí, ¿eh? Sería válido cuando es mayor o igual que 0, si lo puedo escribir. Entonces, se dará cuenta que por qué hice el cambio allá, porque no quería estar con el montón de casos de la definición, pero el error que había cometido. Bueno, entonces más o menos así calculo el valor absoluto y voy para atrás. Voy a regresar porque todavía no he respondido y cuando respondo y me retiro. Así ven. Ya sé entonces cómo se calcula la distancia. Ya sé que esta es distancia, para no ir tan largo, pero voy a terminar de aclarar lo de colinealidad. ¿Qué significa eso de lo de colineales? Lo voy a mostrar en una gráfica a la derecha, por aquí, para que se den cuenta de lo que está pasando. Con gráfica también. Y lo voy explicando analítico y gráfico. Entonces, se trata de un segmento AC. Es decir, que estamos hablando de que A y C son los extremos del segmento. Por aquí está A, digámoslo. Por allá está C. Y en algún lugar, entre A y C, supóngase aquí, está el punto B. Para ser colineales o alineados, perdón, para estar el punto B entre A y C, necesita ser colineales. Ya sé que la colinealidad lleva diferencia. Como están en la misma recta real, en la misma recta son colineales. La última parte se refiere a que la distancia más lejana, que es entre A y C, es esta también, se debe obtener sumando pedacitos, sumando, como son números reales, la distancia de A hasta B, que sería esto, y luego le va a adicionar usted la distancia de A hasta C. Es decir, agarra esta distancia, AB, y le suma distancia a C, que ya sabe que son números ahora. Eso los puede sumar, se escribe así. Y no solo eso, en la colinealidad
El punto que se repite es el que debe estar entre los otros dos. ¿Por qué digo esto? Porque al ser colineales, esta notación puede hacer que no se las den, sino que le den esto. Supóngase que se cumple esto, 1 y 2. Se cumple esto. Le preguntaría a usted, entonces puedo decir que el punto C está entre A y B. Sería condición 1, condición 2, condición 3. El punto A está entre C, B y C. ¿Cuál de estas notaciones es verdadera o ninguna? Entonces, puedo ver que son colineales, se cumpliría esto, hasta puedo dibujarlo. El punto que está entre los otros dos, según esta notación, es B. Y la distancia, lo que están en los extremos, claramente son los puntos que no se repiten. Esto, ¿no? Esos son los extremos. Porque podría ser que me den estas condiciones y me pidan que determine cuál de la notación es la correcta. Entonces vale al revés y al derecho. Entonces digo, bueno, si son colineales, puedo ver, entonces lo que corresponde aquí es que el punto B esté entre A y C, cumple las condiciones. Y la notación válida es esta, ¿no? No debería ser ninguna de estas. Para esta, la distancia, si esta es la notación, ¿cómo se escribiría estas condiciones? Lo escribiría así. Primero son colineales. Y la distancia, si esta fuera la notación de A a C, más la distancia de C a B, sería igual, esta última, ¿no?, a la distancia de A a B. Esta sería la escritura para esta notación. Y Estamos así diciendo, sucesivamente. ahí estamos diciendo que son colineales, Lee. Sí, por Cuando ejemplo, hacemos, si le estoy diciendo que esto es cierto, si esto es cierto, deme estas notaciones. De aquí saque esto. Supóngase que esto es verdadero. Es decir, que el punto C está entre A y B. ¿Cómo se escribirían las condiciones 1 y 2 de la definición? Primero diría que son colineales y distintos, porque esto es cierto. La que estoy preguntando en realidad es esta última. ¿Y cómo escribiría usted esta suma de distancia? Según la notación, debería ser el punto que está entre los dos el que se va a repetir aquí. Es decir, que la distancia de A hasta C más la distancia de C hasta B debe ser igual a la distancia entre los extremos, para efectos de notación. Lo mismo que este, ¿ve? La distancia de B hasta A más la distancia de A hasta C es igual a la distancia de B hasta C, que es lo que está dicho aquí. Es decir, que en una pregunta no necesariamente me van a dar esto y siempre voy a concluir esto. Al revés, pueden darme esto y me piden la notación. Ese es válido y hay que acostumbrarse de acuerdo a las condiciones. Entonces, eso sería la colinealidad, pero eso todavía no exhibe que sea punto medio. Ahora viene la última parte de la definición. Esto que está aquí, ya sé que esto significa que B está entre A y C. ¿Las condiciones cuáles eran? Que AB y C colineales. Ya sé que de qué se trata. Además, habría que la distancia de A hasta B más la distancia de B hasta C es igual a la distancia de A hasta C. Que eso es la implicación número 2 de estar B entre A y C. Ya sé todo esto, excepto que no sabría que este B está exactamente a la mitad. Para hacer punto medio aquí, debe estar a la mitad del recorrido de A. De aquí esta distancia es la misma, pero eso se lo están diciendo por aparte, ¿no? Me están diciendo que cumple todo lo anterior. Es decir, por aquí está A, por aquí está C, y además este B no podría estar aquí, porque esta sería la distancia de A hasta C, y de A hasta B, perdón. Y la distancia de B hasta C sería este montón, no puede ser. Me están diciendo que B está exactamente a la mitad del recorrido de C, entonces lo pongo por aquí. Ah, digo, por aquí está B y digo, gráficamente sería esto. Son congruentes. Y aquí concluye la bendita definición de punto medio, como podrán darse cuenta. Se ve cortísima, pero al ir a desarrollarla o estudiarla con calma o saber qué está detrás, mucho cuidado. Entonces, un punto B es punto medio. Sí y solo sí. Con esto termino. Con este sí y solo sí. B es punto medio del segmento AC. Sí y solo sí. Cumple 1 y cumple 2. Ok. Cuando hablamos de sí y solo sí, voy a borrar esto aquí abajo, esta esquinita. Un sí y solo sí se llama equivalencia. El sí y solo sí se puede escribir de manera abreviada en los textos, así en matemática no formal. En matemática formal tienes que escribir sí y solo sí, tal y como se muestra. Pero también en matemática no formal se puede dibujar. Se hace
un tipo de símbolo de esto. Esa es equivalencia. Y este símbolo se puede despedazar en dos subsímbolos. Viaje de ida y viaje de venida. Si lo junta, se tiene el de arriba. Estos se conocen como entonces. Este sí, solo sí de la equivalencia. Equivalencia es lo mismo, pues. Estos se leen como entonces. ¿Cómo se determina más o menos la veracidad de un entonces? Recuerden que este es un separador, es parecido a la igualdad. Una igualdad separa un miembro izquierdo y un miembro derecho. Por lo mismo estoy haciendo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa doble implicación? Lo primero que vamos a hacer es, para viaje de ida, para allá, voy a suponer que lo que está a la izquierda es verdad, entonces voy a concluir que lo que está a la derecha es verdadero. No me interesa el resto, si es falso. En ese caso, ¿qué pasa si nosotros sabemos que B es punto medio de un segmento AC? Sé esto. Este es lo que estaría a la izquierda, es isosímil. Esto. Obligatoriamente se debe cumplir 1 y 2. Si ya sabemos que B es punto medio de ese segmento, obligatoriamente será cierto esto y será cierto aquello. Viaje de ida. Al revés, para un sí solo sí, se supone verdadero lo que está a la derecha. Es decir que son dos momentos, momento 1 y momento 2. Primero supone verdadero lo que está a la izquierda, concluye verdad lo de la derecha. Al revés, si supone verdadero lo que está a la derecha, se concluye que lo de la izquierda también es verdad. Es decir, si nosotros sabemos que se cumple 1 y se cumple 2, lo que me están diciendo de maneras equivalentes que B es punto medio de AC. Otra vez, si se cumple 1 y 2, es decir, B está entre A y C y la distancia de este punto a este punto es la misma, entonces obligatoriamente este punto o este punto debe ser punto medio. Eso es un sí, solo sí. Se parece a las preguntas que les hacía aquí. Si usted sabe que el punto B está entre A y C, entonces se cumple 1 y se cumple 2. Ese es el sí, solo sí. Al revés, si sabe que se cumple 1 y se cumple 2, entonces puedo escribir esta notación. Pues eso viene heredado de la forma como se interpreta un sí, solo sí en matemática. Es decir, no es una teoría la que me dan dos. Una teoría del viaje de ida, verdadera, y otra teoría del viaje de venida, también verdadera. Por ejemplo, si yo quiero probar que un punto es punto medio de un segmento, no lo puedo hacer con esto, porque esta es conclusión. Debería probar esto. Para saber que un punto es punto medio, tendría que probar primero que ese punto está entre otros dos puntos de extremos del segmento. Pero no solo eso. Debería probar que esta distancia y esta distancia es la misma, que está dicho aquí. Si probó esto, probó que es punto medio. Ojo con eso. Si queremos probar que un punto es punto medio, tiene que cumplir esto. Esto es lo que debe probar. De aquí no va a poder probar nada. Ahora, si usted sabe que algo es punto medio, entonces son verdaderas estas dos. Y me pueden servir para cualquier cosa en matemáticas para poder resolver. Con eso doy por terminado lo de punto medio. Lo que quería era despertar un poquito el interés con respecto a la teoría. Mucha atención. Esos resúmenes hay que hacerlos bien. Y lo otro es que no se puede medir distancia en cualquier figura geométrica. La distancia viene heredada, que su medida es en segmentos, además en la recta tiene fórmula y eso tiene que ver con valor absoluto de coordenada para que no se le olvide. Y además estas notaciones que vienen así como que pareciera que está multiplicando puntos, lo que representa es número real porque es distancia. Preguntas finales y nos retiramos. Sí, yo solo tengo una observación que la condición número 2 de la definición de punto medio debería ser congruente en lugar de igual, ¿verdad? No, ok. Aquí ya que preguntó, mire que otra vez ya no me puede retirar. Ya con eso no lo puedo dejar. Vamos a ver así. ¿Ve? Vamos a ver, página nueva. Es que son medidas, ¿verdad, licenciado? Ya estamos hablando Ya, de pero distancia. mire lo que ocurre, porque la pregunta es buenísima. Congruencia. Congruencia. En realidad está en congruencia. ¿Y está en qué congruencia? En la definición. ¿Qué dice la definición? Hablemos de segmento. Dos segmentos, hablemos de segmento AB y segmento CD. ¿Son Definición. congruentes? Sí, solo sí Son las medidas. congruentes, correcto. Son congruentes. Permítame, ¿y qué pasó? Son congruentes. Lo voy a poner completa y grandota, la definición. Congruentes. Denotada por, y aquí puedo poner cómo se denota, porque viene la definición, denotada
por, esto la notación la puedo poner al final, por segmento AB congruente, que es una igualdad y con una de las igualdades enrolladita al segmento CD, sí, solo sí, ¿qué? Aquí está la notación. Sí, Las solo sí. la distancia o la medida de ambos son iguales. Es O decir, sea, AB es igual a sí, CD. es correcto, AB, y aquí viene lo que acabo de explicar. Sí, solo sí eso. ¿Qué quiere decir? Notación, la notación de congruencia en la gráfica, si hablo de dos segmentos AB y CD, CD. La congruencia se puede mostrar gráfica. Esa congruencia puede ser con una barrita de esta forma. Estaría diciendo que estas figuras son congruentes, con dos, ambas. Como apóstrofe, o con tres, la misma cantidad de rayitas. Esa es congruencia gráfica. Y la congruencia no gráfica se puede notar así. Una notación de congruencia con ese símbolo, pero opera con segmentos. Pero es lo mismo que hablar de distancia. Esta congruencia también la puedo notar diciendo que el segmento AB mide lo mismo que el segmento CD, porque la congruencia tiene que ver con igual longitud. Y la longitud se denota con esta forma, con la distancia, ¿no? Entonces, decir que dos segmentos son iguales, es decir, que es verdadero. Para allá, ¿cuál es la conclusión? Si esto es cierto, obligatoriamente los segmentos son congruentes. Para Congruentes. allá. Si dos segmentos son congruentes, obligatoriamente miden lo mismo. Su longitud ¿Lo es ven? igual. Exacto. Iguales los segmentos no. Longitud sí. Longitud. La misma longitud, igual distancia, misma longitud y misma distancia, misma medida, que es lo mismo. Entonces, cuando me preguntaba de la página anterior, vamos a ver, página anterior, donde estaba perdido, aquí ven, esto que está aquí, que dice que AB es igual a CD, es lo mismo que decir que AB Es congruente con es esto. congruente con CD, de acuerdo a la definición. Todo va pasando por teoría. Ok. Entonces, aquí pudieron haber dicho, en vez de decir que la distancia es la misma, pudieron haber dicho también, en vez de poner esa distancia así, pudieron haber dicho de tal manera que el segmento, el segmento AB es congruente con CD porque es exactamente lo mismo y lo que estaría usando un sinónimo, pero no lo quisieron poner de esta forma, sino que usaron la distancia, se ve más bonito, más elegante, son medidas. Listo, Licenciado, una última pregunta. vamos. ¿Usted en el hora de examen o de trabajos, el sí, solo sí, cómo lo prefiere? ¿De manera formal o simbólica? Otra vez. No, sí, o sea, en el examen o en cualquier trabajo que le entreguemos, ¿usted prefiere, cómo prefiere que utilicemos el sí, solo sí? O sea, ¿de manera formal o simbólica? Matemática, la matemática puede ser formal o informal. Ahí lo digo en uno de los videos. Sí, sí. Ahí lo digo. Formal es exclusiva para los libros. Donde no se permite decir distinto con esto, no se permite decir dos con estas cosas, no se permite decir solo sí con esto, ni con esto, etcétera. No se puede usar símbolos, solo palabras para los libros. Y la no formal, matemática no formal, lo voy a poner aquí, negar no formal, es la que se permite combinar texto con símbolos. Aquí puedo poner dos, como puedo poner eso, aquí puedo poner sí, solo sí, o lo puedo poner con todo. Entonces, la matemática nuestra de los cuadernos, de las pizarras, la que normalmente se usa, es la matemática no formal, si no usted va a llenar sus documentos de esas cosas platicando todo. ¿Estamos? Entonces, yo creo que con eso ya respondo. Matemática no formal. Pueden mezclar símbolos con letras, con palabras y todo. Lo importante es que se entienda, pero que no se haga tan larga esa escritura, que el montón de cosas, página tras página, no tiene sentido. Para eso la matemática nos da las herramientas simbólicas para hacer combinación de eso, sin exagerar. Por ejemplo, yo puedo decir así, ¿ve? B, punto medio, de AC, no tengo que decir qué segmento, ahí está la barra, sí, solo sí. 1. Y además, y le pongo aquí, con dos cosas nada más. Ya está, esa es la definición de punto medio. ¿Qué hice? B punto medio, no tengo que decir de repente si es punto.
Lo que pasa, como quiero definir el punto medio, por eso lo estoy mencionando. Al poner letra mayúscula en geometría, sé que es un punto. Lo que pasa es que no es un punto cualquiera, por eso puse punto medio. Aquí no puse la palabra segmento porque no la necesito, ya está dicho ahí. ¿Ves punto medio del segmento AC? Sí, solo sí. No tengo que poner palabras, es para el libro. Y empiezo con las condiciones, incluso numeradas, para que quede más clara. El punto B está entre A y C y las distancias las mismas, son congruentes. Terminó. Esta es la definición de punto medio, miren, matemática no formal. Si fuera formal, aquí no puede poner usted solo el segmento, tiene que poner las palabras, ni siquiera poner este símbolo. Y aquí tampoco, ni siquiera poner el número, puede poner punto. Y peor estas cosas, ¿no? Esta simbología, tendría que decir un montón. Entonces, nuestra matemática de textos, pizarras y todo lo demás, siempre será la no formal, siempre. Con cuidado, combina las cosas ahí, de tal manera que se entienda. ¿Suficiente con eso? Gracias, gracias. Buenos días, pues a todos. Ahí nos vamos a quedar. Feliz día igual. Feliz día al maestro también. Amén, gracias, ni me acordaba, fíjese.